qué herramientas voy a poder utilizar para estimular en esta persona un movimiento concreto, o más bien para trabajar en esa representación de movimiento. Por un lado, lo auditivo, por otro lado, lo visual, por otro lado, lo táctil y en su conjunto, pero también sería un ítem independiente, sería lo cinestésico. Vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Por un lado, el auditivo. Cuando yo estoy explicando un ejercicio, el cómo yo lo explique influye de forma directa en lo que la corteza prefrontal organiza. No se trata tanto de la labia o la gracia que tengas hablando, sino de las órdenes mentales que estás estableciendo en la persona a la hora de ejecutar el movimiento. Te voy a poner un ejemplo. Un pull-up. Yo puedo explicar un pull-up diciendo: vamos a hacer un pull-up, llevamos nuestro cuerpo a la barra y bajamos intentando controlar el movimiento. O puedo decir: vamos a hacer un pull-up, recordamos, nos enganchamos a la barra de tal forma que nuestra orden primera mental es: llevo los codos a los laterales del cuerpo y rompo la barra. Cuando tú estás diciendo el llevo los codos al lateral del cuerpo, lo que está facilitándose automáticamente es que tu dorsal ancho se active en una función fundamental que se llama de decoaptación, es decir, que el húmero mantenga su posición dentro de la articulación y por lo tanto que no se produzca este efecto de rotación interna en nuestros hombros, que sería lo que saldría de forma económica cuando el cuerpo quiere subir a la barra. El sistema nervioso, el movimiento, entiende de objetivos y el objetivo de la persona es llegar a subir arriba. Entonces tenemos que dibujar mentalmente esas órdenes mentales muy bien establecidas para que la persona ejecute el movimiento de forma eficiente. Por otro lado, tendríamos lo visual, es decir, que mi cuerpo tenga también la habilidad de representar un movimiento u otro. Por lo tanto, nosotros también tenemos que hackear nuestro sistema para poder enseñar de forma óptima. Quiere decir, si yo quiero enseñar, voy a usar ese pull-up, lo que es el movimiento de rotación interna a los hombros, tengo que saber hacer ese movimiento de rotación interna a los hombros, en los que no solo va a moverse la glenohumeral, sino también mi zona escapular e incluso mi dorsal en cuanto a que se flexiona. Para yo saber representar un movimiento de forma óptima, tengo que saber generar ese movimiento de coaptación en el dorsal, que en realidad tengo que pensar esa misma orden auditiva que he explicado. Por otro lado, lo táctil. Cuando tú tocas a la persona, le estás facilitando el movimiento. Bien porque quieras aumentar su tono, es decir, cuando siento que una persona, por ejemplo, en un pull-up está blandita del hombro, lo que tú haces es generas una presión constante y rígida, firme, que no brusca en su hombro, en su articulación. Esto sería un punto clave, que lo iremos viendo. Pero ese estímulo táctil lo que está haciendo es generar un cambio de tono en la musculatura de esa persona. Y por otro lado, si tú ves una persona que está haciendo un movimiento muy rígido en los hombros, el hecho de que tú le apoyes la mano suave y de forma deslizante en este punto, lo que va a hacer es que automáticamente module. Todo esto ya está influenciando en esa experiencia cinestésica de la persona, que quiere decir en su relación con el movimiento. En el momento en el que esa persona siente, por ejemplo, que su tono baja, ya está habiendo una reprogramación en su sistema nervioso. En el momento en el que la persona piensa en esas órdenes mentales, ya está habiendo una reprogramación con su sistema nervioso. ¿Por qué? Porque va a observar si lo que ha pensado es el resultado de lo que ha salido. Y a nivel visual también, porque si se observa, va a poder observar y comprobar si su estrategia es eficiente. Por lo tanto, estas son las estrategias que inicialmente vamos a usar en este, ¿cómo era? Mental Imaginary. Oh my God, my goodness.